Hola, buenas noches. Bienvenidos al CEO Forum, un espacio de Business Nights Latam. Mi nombre es Claudia Valdivia, soy miembro de directorio y ex vicepresidente de Breca y tengo el placer de moderar este espacio que se titula Globalización y nuevas oportunidades de mercado, análisis de las tendencias actuales en la globalización y sus impactos económicos, identificación de nuevas oportunidades de mercado y estrategias para expandirnos internacionalmente. Tengo además el honor de que me acompañen hoy tres invitados de lujo. Tengo a Hugo Carrillo, miembro de directorio y ex vicepresidente de Alicorp, a Juan Carlos Galdos, CEO de Trupal, y a César Duarte, CEO de Intergroup Bistoni. Así que bienvenidos. Encantada de poder conversar con ustedes de un tema tan amplio y tan interesante, ¿no? Que nos va a quedar corto, además, creo yo, el tiempo. Y un poco para entrar en el tema, ¿qué les parece si empezamos un poquito hablando de las tendencias actuales de la globalización? Y de repente empiezo contigo, César, para que nos cuentes cómo ves tú, desde tu perspectiva, cuáles son esas principales tendencias de la globalización y de pronto entrando ya al tema de la compañía, cómo están impactando el negocio que conducen, ¿no? Gracias, Claudia. Sí, realmente yo creo que el factor principal ahorita es la transformación digital, ¿no? Definitivamente está revolucionando hoy la industria, sobre todo que está avanzando a pasos agigantados. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos el tema de las plataformas IoT, ¿no? De Internet of Things, que están ayudando muchísimo a las empresas a poder manejar la información en nube. El cloud computing también nos permite tener escalabilidad y flexibilidad de la información sin necesidad o sea, puedes manejar la información en nube y no necesitas realmente grandes recursos para invertir cuando quieres aumentar la demanda de esta información. O sea, la puedes mantener en nube, es escalable, es confiable y asimismo flexible, ¿no? Adicionalmente, les puedo contar una experiencia que tengo en el tema de básicamente, esta alianza que ha habido entre, básicamente, entre Schneider y SAP, ¿no? Dos grandes, uno de automatización industrial y el otro que es básicamente SAP de un ERP. ¿Qué podemos hacer con esto? O sea, en nuestra planta en la India, la que hemos justamente iniciado en enero, en Bistoni, hemos logrado, digamos, automatizar la planta totalmente y podemos ver la información en línea y podemos hacer transferencias de básicos y de aditivos y blending y realmente lo podemos ver y monitorear desde de forma remota. O sea, podemos ver temperaturas en los tanques. Entonces, esto de acá es algo realmente nuevo y que hoy día está revolucionando el tema de automatización industrial, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente es una de las tendencias importantes, ¿no? Otro también es la reconfiguración de las cadenas de suministro, ¿no? O sea, hoy día, como todos saben, las cadenas de suministro cada vez se están haciendo mucho más críticas. Las rutas logísticas que usan las empresas, sobre todo globales, como en el caso de Bistoni, necesitas ver de qué manera optimizas tus rutas y tus costos logísticos. Hoy día, para poder transportar, digamos, o exportar mercadería de la India hacia Europa, se torna muy difícil, digamos, enviar mercadería desde la India, desde Chennai, del puerto de Chennai, hacia Europa, debido a estos problemas geopolíticos que están habiendo. Como ustedes saben, hoy día el tema de los hutíes, ¿no? Que están impidiendo pasar la mercadería o los buques por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, esto a su vez encarece los costos logísticos. Tienes que hacer la ruta a través ahora de la zona sur de África y subir por el Gibraltar y rodear toda África. Y esto significa, obviamente, 10 días adicionales de transporte, 10.000 millas más de millas náuticas adicionales, costos logísticos incrementados. Entonces, la reconfiguración de la cadena de suministro se refiere a que tienes que buscar hoy día, digamos, clúster, ya no
ya no clústeres, digamos, locales. Por ejemplo, antes tenías a Houston, Texas, abasteciendo, en una planta de Houston, Texas, abasteciendo para todo Sudamérica, Latinoamérica y Europa. Ahora te conviene tener clústeres regionales y fabricación y producción local, de tal manera que puedas mitigar estos costos logísticos, ¿no? Claro, Es una de las tendencias. buenísimo. Es curioso porque hablamos de globalización, Sí. pero creo que en este tema de cadena de suministro estamos hablando a veces de una desglobalización. Una Porque regionalización. exacto, ¿no? porque está pasando a ser mucho más regional por evitar precisamente todos los problemas que hemos tenido desde el COVID. Ojo, porque ahorita tenemos otros problemas políticos y de guerras, que Ucrania, que esto, que lo otro, pero en verdad el COVID fue lo que disparó el problema en las cadenas de suministro y que nos puso vulnerables a un montón de riesgos en los negocios, ¿no? A roturas de stock, un montón de cosas. Y ahí es donde ha empezado esta suerte de desglobalización, ¿no? Claro. Que esa es la tendencia, que a lo digamos. mejor cuando hablamos justamente de impactos, hablamos de que la globalización está generando procesos de regionalización École, más exacto. que de hablar de todo Exacto, global, ¿no? por supuesto. Y un tema interesante que mencionaste, César, todo el tema digital, ¿no? Y de repente preguntarte a ti, Hugo, ¿cómo ves tú en tu reciente experiencia en Alicor, cómo has visto todo el impacto de la tecnología, el impacto digital, ¿no? Ya. Es un tema que creo que está más de moda más que nunca. Te voy a hablar un poquito de la experiencia que he tenido yo en el tema de cómo liderar una compañía en esta transformación digital que se está dando. Mi última experiencia fue en Alicor manejando la compañía VitaPro, ¿ya? VitaPro es una compañía que se dedica pues a la elaboración de alimentos para la acuicultura. Y no saben ustedes cómo has utilizado la transformación digital para hacer súper eficiente esta industria. Hoy por hoy, uno de los países líderes en la producción de camarones en el mundo es Ecuador, ¿ya? Y no lo era antes, ¿ah? Ha sido en los últimos años. Y eso ha sido básicamente a la transformación digital que ha tenido la industria. César hablaba por el tema del IoT. Yo diría y le sumaría el tema de uso de la data analítica, la inteligencia artificial, que hace que los procesos sean mucho más eficientes. Para que se hagan una idea, más o menos así para el momento del COVID, estas piscinas que cultivaban pues camarones en Ecuador sacaban alrededor de 3.500 hectáreas, 3.500 libras por hectárea. Hoy, gracias a la automatización, al uso de los modelos, a la analítica avanzada, a la inteligencia de la tecnología para la alimentación, eso se ha cuatriplicado, alrededor de 15.000 libras por hectárea. Eso ha hecho que, y la penetración de esa tecnología en Ecuador, que casi la han adoptado la mayoría de los camaroneros, hayan logrado manejar los costos complicados que tiene el camarón hoy en el mundo y tener una productividad fabulosa, ¿no? Entonces, yo diría que la transformación que nos atañe a todos en todas las industrias, hay que abrazarla lo antes posible, porque nos da la eficiencia y la posibilidad de competir. Cuando se habla de globalización, ya no estamos hablando que vamos a competir con nuestros competidores locales, tenemos que competir en las grandes ligas. Y si no adoptamos eso, y tempranamente todas estas tecnologías, no vas a poder competir. Entonces, es importante subir a la ola de la transformación, utilizar las nuevas tecnologías y todo lo que está hoy utilizándose para poder competir y ser globales. Exactamente. Y creo que los dos han mencionado, y también lo decías tú, Juan Carlos, y de repente voy contigo, hablando de beneficios que nos ha traído la globalización, ¿no? He escuchado la palabra eficiencia, he escuchado la palabra crecimiento, de pronto también competir con otro tipo, con competidores, valga la redundancia, de otro nivel, que nos hacen también mejorar, ¿no? Hablando ya de tu experiencia actual y de pronto también conectando con tu reciente experiencia, ¿cuáles crees tú que son los beneficios más importantes que ha traído la globalización a un negocio como el que manejas tú? En realidad, un montón. Y uno de los principales, creo yo, es la comunicación instantánea, ¿no? El hecho de que esta globalización y la tecnología nos están permitiendo ahora
tener equipos internacionales, ¿no? Equipos que nos puedan funcionar desde todas partes del mundo, que tú puedas contratar a gente de la India para que te desarrolle cosas acá, que tú puedas tener gente en China, ¿no? Y poder tener esa comunicación a través de la tecnología, a través del Teams, a través de un montón de herramientas, incluso las redes sociales que te ayudan en la globalización cultural, ¿no? Estamos aprendiendo mucho más de otras culturas a través de ese tipo de tecnología, ¿no? Pero eso no se queda ahí. Yo creo que nos podemos aprovechar mucho en la globalización, por ejemplo, digital a través de lo que es el blockchain, ¿no? Tenemos el tema de poder monitorear las cargas a nivel, digamos, prácticamente online a nivel de todo el mundo a través del blockchain. Y el blockchain aplicado a las finanzas, cómo simplifica a través de las criptomonedas o, digamos, billeteras digitales, las transacciones internacionales y poder llegar, digamos, a clientes en todos lados, ¿no? Lleva eso al campo de la educación, ¿no? Cómo estamos prosperando digamos, como sociedad al tener educación online de distintos países y poder acceder a cada vez mejorar también en ese tema, ¿no? Entonces, todos estos temas globales, muchos de ellos, gracias a través de la tecnología, incluso de las redes sociales, son las que nos están ayudando a mejorar como sociedad y como empresas. Tenemos benchmarks a los cuales de repente somos más accesibles ahora y podemos tener a través de esta comunicación instantánea el acceso a poder discutir de estos benchmarks con otras empresas y que podemos aprender mucho, educarnos, mejorar, ¿no? Y ver hacia dónde podemos llevar nuestras empresas de otra manera. Creo que esos son algunos de los beneficios también importantes. Buenísimo, buenísimo. No sé, César, te veía sintiendo, no sé si tú quieres Sí, complementar. yo creo que este ingreso a nuevos mercados, o sea, esta apertura que se ha dado a nivel mundial es súper favorable, ¿no? O sea, tienes un tema de economías de escala, ¿no? Porque definitivamente al tener un mayor volumen vas a poder, digamos, reducir tus costos de operación, tus costos de fabricación. Estos mercados, estos nuevos mercados te obliga a ser muy competitivo en el tema de cadena de suministro y ahí nos vemos en el tema digital nuevamente, en el tema de transformación digital. O sea, tienes que tener hoy día un end-to-end software, end-to-end, yo lo llamo end-to-end SOP. O sea, que al final estás monitoreando. Nosotros tenemos en Bistoni 31 oficinas comerciales y 31 almacenes a nivel mundial. 6 plantas productivas. Entonces, tienen que estar todas interconectadas. Entonces, tú tienes un sistema de SOP que te permite, por inteligencia artificial, optimizar, primero, prever demanda. O sea, planificas tu demanda, la planificación de la demanda, optimizas inventarios, de tal manera de que tienes que ser muy fino en la planificación, en la cadena de suministro para competir a nivel mundial. Si no lo eres, entonces tienes que tener también tus plantas súper conectadas, de tal forma que puedas optimizar inventarios de insumos, de producto terminado, y tener una logística y unos costos de operación muy, muy bajos, porque si no, no vas a poder competir. Entonces, eso te ayuda también. Otro tema también importante es el tema de la marca global. Una vez que tú compites en forma internacional, la imagen que tú tienes a nivel mundial, digamos, o de operar en 4 continentes, de operar con, digamos, en 8 o 10 países, te da ese exposure que no te lo da, digamos, el solamente trabajar de forma regional. O sea, hoy tienes operaciones en Asia, en África, en Europa y en Latinoamérica. Entonces, eso te genera, obviamente, que una imagen distinta, ¿no? Como marca global. Y de pronto, en el caso tuyo, Hugo, si bien estabas fuera de Perú, ¿no? Veías otros países, también el hecho de comercializar fuera, ¿no? No es solamente dónde estás y además también ustedes venden en todo el mundo. ¿Cómo ves tú el hecho de trascender la frontera ya como proveedor, ¿no? Ya. Mira, es interesante porque el negocio de repente es un poquito diferente al que ustedes han manejado, ¿no? Porque el 80% del negocio de esta industria de alimentos para camarones y salmones, evidentemente es fuera del Perú, ¿no? O sea, y es increíble, y yo lo digo, me saco el sombrero por los chilenos o los ecuatorianos, cómo han podido crear una industria tan tremenda que no ha sido necesariamente con la ayuda de tecnología, la ayuda de capitales, con una visión de largo plazo de cómo crear industria y tener beneficios, digamos, en la región donde están, ¿no? Entonces, claro, en un inicio nosotros, hace mucho tiempo, nosotros producimos harina de pescado,
Y la harina de pescado peruana, mira, es la mejor, una de las mejores del mundo. La mejor, la mejor, la mejor. Entonces, Mi corazoncito taza. me imagino. Entonces, tú dices, oye, ¿cómo le puedo dar añadido valor a la harina de pescado? ¿No? Porque claro, producir materia prima, exportarla, claro, evidentemente tu harina es espectacular, pero ¿se imaginas que en vez de vender harina de pescado la vendas como alimento para camarones o salmones, con valor agregado, investigación y es fabuloso? Entonces, eso hace de que una compañía como Alicor o Vitapro apuesten por esta industria, porque genera mucho valor sobre la materia prima. Y cómo esas buenas prácticas lo podemos llevar a otras partes, en estos casos países vecinos como Ecuador y Chile. Nosotros no teniendo una industria de acuícola tan poderosa como lo tienen ellos, acá se genera una industria con conocimiento para poder globalizarse y comenzar a atender países como los vecinos que son grandes potencias de la acuicultura, ¿no? Entonces, la comercialización es importantísimo, la creación de una marca global potente, con recursos que pueda competir en las grandes ligas, porque como yo le dije, o sea, cuando competimos en el caso de la agricultura, con monstruos globales en Europa o Estados Unidos y no nos chupamos, porque tenemos y le metemos también tecnología, innovación para poder competir, ¿no? Entonces, esa parte de comercialización parte por entender bien a tu consumidor y a tu mercado, las tendencias para darle una oferta de valor que efectivamente calce con sus necesidades. Y ojalá la exceda. Entonces, mucho tiene que ver con entender el mercado, al cliente, ponerlo siempre al centro, ¿no? Como todos decimos, poner al cliente al centro. El tipo de industria en la que estemos. Así es, porque a veces ¿no? uno piensa que tiene que ser B2C, pero a lo mejor todos son Todos. clientes y consumidores y son relevantes en... Tienes que acompañar en el journey de la experiencia, de la compra, del uso, la logística, todo, ¿no? Entonces, y ser un aliado, compañero, para que crezca su negocio, porque en la medida que crecen ellos, crecemos nosotros, ¿no? Entonces, hay que mirarlo así, un win-to-win para todos, ¿no? Totalmente, interesantísimo. Hemos hablado hasta ahora de, digamos, del impacto, hemos hablado de los beneficios, vamos a hablar de los desafíos que trae la globalización y quizás me gusta la palabra desafíos más que el impacto negativo, ¿no? Que a veces uno piensa, hablemos de desafíos y de repente, Juan Carlos, tú, ¿qué desafíos ves que trae la globalización? Mira, en general, la globalización en sí puede traer un problema que es quién se aprovecha más de la globalización, ¿ya? Entonces, normalmente, y es lo que tradicionalmente ocurre, quien más aprovecha es quien está mejor preparado. ¿Quién está mejor preparado? Las grandes corporaciones, digamos, exacto, ¿no? Entonces, cómo esto eventualmente puede terminar impactando en generar mayor desigualdad en el mundo, que ya tenemos suficiente, ¿no? Y cómo eventualmente un desafío es todo lo positivo de la globalización, eventualmente puede terminar beneficiando a un grupo chico y no necesariamente que todos se beneficien de esto, ¿no? Y eso puede generar tensión, conflicto, ¿no? Y que eventualmente tenga ciertas mitigaciones a todo lo positivo. Hablando siempre, tratando de ver ahí el vaso medio vacío, ¿no? Rescato mucho lo positivo, pero tiene esas cosas que eventualmente también sería interesante poner sobre la mesa, ¿no? Claro. ¿Y cómo crees que eso se puede abordar para minimizar ese impacto? Ahí ya viene el tema de cómo eventualmente hasta el capitalismo crea la conciencia, ¿no? Puede ser para ver cómo eventualmente hacemos para generar desarrollo, para utilizar lo positivo de la globalización, para generar recursos y que esos recursos eventualmente te ayuden a generar recursos para que la gente se desarrolle más y todos agarren algo, ¿no? Lo que alguna vez llamamos el cascadeo, ¿no? De que trate de que llegue a más gente, ¿no? ¿Cómo salimos como mundo, ¿no? Del gran problema de desigualdad que tenemos y tratamos de ayudar a que alguien genere un mejor estado, ¿no? Por un bien común, ¿no? Por un bien global común. Total. No sé, César. Sí, yo creo que el desafío va a ser, digamos, una vez que entras al mundo ya global, digamos, compites con estas empresas grandes y sobre todo en otros continentes, el desafío que te vuelves vulnerable, no solamente en el tema logístico, sino también en el tema financiero. O sea, eres vulnerable a cualquier crisis económica o financiera mundial.
el tipo de cambio te puede afectar. Hoy día nosotros estamos trabajando también en Latinoamérica, en Bolivia, y tienes problemas con el tipo de Horrible. cambio. Sacó unas tasas para sacar la Las- plata, pero tremendas. Terrible. La devaluación Tremendas, al sí. día de hoy ya es 30% y se estima de que a fines de año debe ser 50%. ¿Cómo retiras el dinero? ¿Cómo transfieres dinero cuando tienes un sobrecosto de 10% por la transferencia de dinero? Entonces, esos desafíos son interesantes. Ahora, hay un desafío también en la globalización, en la presión sobre los márgenes y los precios que tienes con respecto a competir en el mercado, en un mercado donde tienes una cadena de suministro con jugadores globales que van a tener costos operativos y economías de escala distintas a las tuyas, en donde tú entras a competir y dices, ok, ¿cómo hago yo para competir y tener costos como los tuyos? ¿No? Como estas empresas grandes que tienen 100 años trabajando en el mercado mundial, globalizados. Entonces tú tienes el reto de agarrar y decir, tengo que optimizar mi cadena de suministro para reducir esos costos de operación de tal forma que yo pueda competir con estos grandes jugadores en el mercado, ¿no? Entonces tienes esos retos que se van formando y el reto, presión sobre, como decíamos, presión sobre precios, presión sobre márgenes, presión sobre costos de operación, presión sobre gastos administrativos y en general todo el tema político, o sea, somos vulnerables al tema de estabilidad política, estabilidad social por cada país y región. Entonces, todo eso juega. Sí, sin duda tiene cosas súper positivas y trae también desafíos. Y no sé ahí, Hugo, si tú en tu experiencia, hablando y escuchando, me encanta porque además hemos combinado dos cosas, ¿no? Esta visión bien macro de impacto y desigualdad y esta visión de negocio, de vulnerabilidad financiera, desafíos a nivel costo. No sé si ahí tú en tu experiencia también has visto estos dos Sí, temas. sí, los escucho y es una realidad que creo que todos los que estamos hemos manejado negocios globales, lo vivimos, ¿no? Y no solamente por el tema de economía de escalas, competencias con estas compañías grandes que tienen un footprint enorme en todo el mundo, tienen más recursos, pero también tienen la posibilidad de invertir en conocimiento que a veces para nosotros es más complicado porque no tenemos el acceso. Yo les digo, por ejemplo, en alguna oportunidad, cuando yo tenía que desarrollar productos, me encontraba pues con un competidor que tenía, y lo decía con orgullo porque lo decía en todos los eventos, tengo 60 PhD trabajando en este desarrollo. Y yo me volteaba y miraba mi No tengo ni recurso. uno. No, sí tenía, pero evidentemente 60 no tengo, Claro. ¿no es cierto? Acotado. ¿No? Y mi capacidad de innovar, porque tengo que destinar recursos, evidentemente era inferior. Entonces, de ahí nos saca la necesidad de ser creativos, de ser recurseros, de acercarnos a los clientes para entender bien qué es lo que quieren, para poder darle al bull, ¿no? Entonces, eso, porque competir con los globales lo vamos a hacer acá, allá, en todos lados. Entonces tenemos que buscar la manera de paliar esa, digamos, desventaja que tenemos, otorgándolo o acercándonos al cliente o buscando alguna alternativa para poder igualarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que en ese tema de globalización hay que ver que en los mercados que estemos, tenemos que buscar la manera de si vamos a tener ventajas competitivas, cómo suplirlas para poder igualar y que sea pues balanceado y tener posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y lamentablemente, como lo han dicho, cuando salen los mercados, cuando existe el tema logístico que se complique, los grandazos van a venir más cerca y tenemos que estar listos para poder competir con ellos. Tal cual, tal cual. Ahora hay un tema de, digamos, y por un desafío importante también que todavía no hemos conversado, que es que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿ya? Porque eventualmente el mundo y los clientes, conforme nos hacemos más globales, nos están pidiendo sostenibilidad, ¿no? Ya el cliente es mucho más consciente de cómo la sostenibilidad tiene un impacto no solo en sus, digamos, en las regiones, en todo el mundo. Y ahí lo interesante es que nos está obligando, en cierta manera, nosotros a cambiar un montón de cosas en nuestros propios procesos productivos para ver cómo llegamos no solo de verdad a contribuir con ese tema de la sostenibilidad, sino llegamos también con un mensaje que nos puede ayudar a que esa sostenibilidad también empiece a generar mucha más conciencia, ¿no? Parte de la globalización pasa porque
tenemos más comercio, tenemos más transporte, por lo tanto generamos más emisiones, tenemos más producción, generamos más emisiones. Entonces, todo eso nos obliga a que eventualmente tengamos que ser más conscientes acerca de cómo tratamos eso y cómo lo incorporamos en nuestras estrategias. Totalmente, y además porque el mercado ya lo exige, o sea, École. viene todo un tema de regulación. Yo creo que en Perú estamos trabajando, pero todavía no estamos tan avanzados como, por ejemplo, lo está Europa en el tema de las exigencias. Para préstamos financieramente se nos viene el disclosure, también la reportería, la información que tú le vas a divulgar al mercado sobre tus procesos, sobre tus insumos y tus productos, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema súper relevante el que mencionas, ¿no? Pasando un poquito a hablar de nuevas oportunidades en el mercado, ¿no? ¿Qué factores son los que consideran en sus empresas o que han visto en sus empresas? Y de pronto ahí en el caso de César y hubo en su experiencia ya real fuera del país, pero ¿qué factores incluyen cuando están evaluando oportunidades fuera del entorno, digamos, local, ¿no? Sí, o sea, el crecimiento hoy de los mercados emergentes yo creo que es una tendencia ya mundial y esa es la oportunidad que se da, ¿no? O sea, imaginemos hoy día tanto el continente africano y Asia, digamos, tienes el 77% de la población mundial y en el 2050 vas a tener el 80% de la población mundial en estos dos continentes. Entonces, lo que tú ves, la oportunidad que tú ves es el crecimiento, primero, obviamente, de la población, del poder adquisitivo, el crecimiento del PBI, y justamente en Asia y en África es donde se está dando mayor crecimiento del PBI. O sea, hoy tenemos un crecimiento de PBI en la India de 8.5% en el primer trimestre de este año. Entonces, tú ves qué oportunidades ves. Entonces, ves, primero, el tamaño del mercado, ¿no? Si el mercado está creciendo, el mercado donde tú estás y participas, nosotros como Bistoni vemos si el mercado de lubricantes crece, el parque automotor crece, y también, a pesar de que existe un incremento de la movilidad eléctrica y los autos eléctricos, a pesar de eso, vemos de que los países que están fuera del OCDE, o sea, estos países que están fuera del OCDE van a crecer sustancialmente de aquí hasta el 2050, a pesar de que existen digamos, este crecimiento de los autos eléctricos, o sea, los autos de combustión interna van a crecer. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento de la industria, de la manufactura en los países de Asia y en los países de África, sobre todo principalmente. Con lo cual, te dicen, o sea, ¿qué tienes que ver? Crecimiento económico, crecimiento de mercado, obviamente la tasa de población y también qué oportunidades y nichos de mercado hay. O sea, el tema de innovación y desarrollo es crítico. ¿Por qué? Porque tú ves qué insights del consumidor están detrás, ¿no? del consumidor y detrás del proveedor que están insatisfechos. En base a eso tú determinas, cómo innovo, cómo desarrollo nuevos negocios en estos mercados, ¿no? Y esas son las oportunidades que se te presentan en mercados distintos, aprovechando nichos de mercados de necesidades insatisfechas en un mercado determinado, ¿no? Como Asia, como África, en donde tienes mucho por crecer, mucho por hacer y mucho por desarrollar, ¿no? Ahora hay que complementar eso con riesgos, ¿no? Dependiendo al sitio donde estés evaluando entrar, ¿no? Economías que tienen problemas de estabilidad política, problemas financieros o de tipo de cambio, lo que fuera, que también por más que de repente tengan mercados súper atractivos, si uno quiere entrar y dice, oye, sí, ese es mi mercado y tengo todo para hacerlo, sí, pero... Claro. ¿Y qué pasa si monstruo, un golpe y me quedo? Claro. Todo lo pero no. Sin duda. Y hay factores como culturales, no sé, tú Hugo. A ver, ese es un tema muy importante porque evidentemente ahí Bistoni tiene pues un footprint global, ¿no? Nosotros comenzamos en un alcance más latinoamericano, pero en algún momento, por ejemplo, hemos evaluado irnos al Asia, en algún momento, y exploramos, buscamos, y hay varios, el tema cultural es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Nosotros somos occidentales, hacemos negocios de una manera, seguramente muy parecido al mundo occidental que conocemos, Estados Unidos, Europa, pero cuando te vas a Asia, la forma de trabajar es completamente diferente de los japoneses o los chinos, y las empresas se organizan de manera diferente, hay una jerarquía y hay un manejo que uno tiene que entender.
Creo que eso es, de alguna manera, más importante dentro del modelo de negocio si tú quieres ir. Porque el producto lo puedes desarrollar, lo puedes customizar, lo puedes hacer de acuerdo a la realidad de ese mercado. Pero en el tema cultural, si tú no tienes el equipo que pueda hablar el mismo idioma, somos corporación, ¿no? Como corporación tenemos unas normas que seguir. Y probablemente algunas veces cuando entras a un cliente o a un potencial socio, lo maneja de manera diferente. Si tienes que apalancarte en alguien que hable tu idioma. O sea, y ve los negocios de igual manera. Entonces, el tema cultural no es una cosa menor. Es muy importante cuando cruzas el charco. Incluso cuando tienes que trabajar, y me imagino ustedes cuando trabajan con un latinoamericano, que puede ser en Chile, en Ecuador, la idiosincrasia es completamente diferente. Unos son más cercanos a nosotros y otros diferentes. Los mensajes escalan de forma diferente. Entonces, la cultura es muy importante. Entonces, no es un tema menor que hay que incorporar dentro de la evaluación cuando vas a globalizarte o internacionalizarte, porque ese puede ser una barrera muy importante a vencer, ¿no? Buenísimo. Y ahí de repente voy a regresar a César porque tú tienes la experiencia y de repente cómo han manejado el tema cultural, ¿no? O sea, tienes que contratar gente, o sea, el talento lo tienes que contratar localmente. O sea, concuerdo contigo, Hugo, que ese tema cultural es básico, pero de hecho, para un market entry, sobre todo para una entrada a un mercado nuevo, tú tienes que contratar gente local. O sea, de todas maneras, o sea, obviamente vas a tener el apoyo digamos, de casa matriz, en donde puedes apoyar, digamos, con el know-how del negocio, el modelo del negocio, y si el modelo de negocio realmente calza con el modelo de negocio que te aplicas acá y se aplica también en otro país. Porque estamos hablando de economías de escala distintas, o sea, lo que tú puedes hacer en Perú, en Latinoamérica, es muy distinto en economías de escala, digamos, la capilaridad de los clientes que existe en Asia comparado con la capilaridad de los clientes que existe en Latinoamérica. O sea, necesitas una fuerza, una distribución totalmente mucho mayor. Entonces, de hecho, el tema cultural y social, tienes que hacer tu pestel, ¿no? O sea, político, Social, estabilidad política, estabilidad económica, social, tecnología y ambiental. Ambiente y legal. Y legal, exacto. Haces tu pestel completo y de todas maneras, el tema cultural es más, o sea, te vas a la India y tienes 20 lenguas, de las cuales hablas hindi, el inglés, y en la zona sur, en la zona de Chennai y Mumbai, hablan 2 lenguas más. O sea, y realmente es difícil, o sea, tienes que tener gente local. Totalmente. Pasando ya al tema de expansión, ya nos fuimos y salimos, y de repente ahí te voy a preguntar o ponerte on the spot, Juanca, ¿no? Porque tú manejas hoy día una compañía que está basada aquí. No sé si han considerado seriamente en salir fuera del Perú y en todo caso, en este proceso de explorar, ¿cuáles serían los factores que considerarían para pensar en salir del país? Correcto. Y el día de hoy nosotros, si bien producimos, nuestras plantas están acá, sí exportamos, ¿no? Nosotros somos dos negocios, un negocio que es el del papel y las cajas, digamos, y el otro que tiene que ver con los flexibles, con los empaques flexibles. El exportar cajas es difícil porque tiene aire, pues, ¿no? Entonces no termina siendo tan rentable a nivel de lo que es los fletes, ¿no? Pero los empaques sí se pueden exportar muy bien. Exportamos bastante, exportamos a Centroamérica, a muchos países dentro acá de la región, y vamos a continuar con eso, ¿no? Pero sí tenemos planes para tratar de seguir creciendo internacionalmente. Siempre uno mira a los vecinos con mayor facilidad, ¿no? Nosotros tenemos plantas en el norte del Perú, con lo cual es muy fácil llegar. Tengo plantas que están más cerca de Guayaquil que de Lima, ¿no? Y eventualmente es fácil empezar a ver un mercado nuevo por allá, ¿no? Ahora, nosotros cuando analizamos esto, analizamos muchas cosas, mucho de lo que ya hemos conversado acá. Y en nuestro caso, de repente tenemos una pequeña ventaja en el sentido de pertenecer a un grupo, en este caso como el Grupo Gloria, que tiene operaciones tanto en Ecuador como en Chile, eventualmente nos puede permitir
poner el pie, ¿no? Al menos para intentar ver cómo podemos empezar, digamos, a apoyarlos a ellos en estos mercados, ¿no? Que son de la casa prácticamente, y con eso empezar a entender el mercado, ¿no? Y ver cómo se comporta nuestra industria en un mercado como ese, y quizás con eso ser una puerta de entrada para una internacionalización un poco más agresiva, ¿no? Entonces, inicialmente sería a través de eso, ¿no? Tanto en Ecuador como en Chile, empezar a explorar el mercado por ahí, tomar en cuenta todas las cosas que hemos venido conversando acá y ver si está el mercado para poder seguir expandiéndonos fuera ya del grupo y crecer hacia otros clientes por allá, ¿no? Perfecto, entonces es como cuidado, o sea, con cuidado vas poniendo los Sí. pies en función, apalancándote en empresas que son Correcto, parte del grupo. porque tenemos para hacer el piloto. Correcto, digamos, en sitios en que donde no tienes los... esa ventaja, Tengo esa digamos, ventaja que de repente ¿no? se puede... Que no necesariamente la han tenido y de repente ahí, en la experiencia que ustedes tuvieron, ¿cómo dieron ese primer paso, no? Claro, o sea, primero tienes que ver, a ver, o sea, evalúas los mercados, o sea, obviamente los mercados emergentes son los preferidos, ¿no? Entonces, ¿qué mercados tienes oportunidad de ingresar? Y ves el modelo de ingreso, o sea, a través de una sucursal propia, que es obviamente más costoso, costos operativos mayores. Si vas a poner una planta local o una planta productiva en donde tú tengas ventajas competitivas, o sea, porque de hecho, ¿dónde va a ser tu suministro de materia prima? Si vas a estar en Asia, obviamente si estás en la India tienes petroquímica, tienes refinería y tienes un lead time para los insumos de 15 días como máximo, a lo más 10, 15 días. En Perú, en Latinoamérica, el lead time son 90 días para traer insumos o importar insumos. Entonces, tienes que ver si lo haces de forma directa o a través de distribuidores. O sea, ingresas a un mercado a través de distribuidores o aliados estratégicos. Aliados estratégicos en el tema de suministro o aliados estratégicos en el tema de comercialización con distribuidores. O sea, esa es la forma también más fácil, más económica de ingresar a un mercado, sobre todo si eres una marca global, y hoy reduces el riesgo también de ingreso, ¿no? Exacto, que tenía ahí también una pregunta, ¿cómo mitigas riesgos? Y esa es una forma, justamente cuando piensas en crecer, para no dañar y explorar, ¿no? Y Sí. ir midiendo el mercado. En tu experiencia, Hugo, ¿cómo fue? Creo que ya me he explicado algunas de las formas que nosotros hemos explorado y aterrizado en alguna geografía, ¿no? Yo voy a hablar de un par. Por ejemplo, creo que han hablado de mercados de prueba, de pilotos, ¿no? Creo que es una manera muy, muy interesante de poder explorar porque vas tomándole pulso a cómo está tu producto, cómo está tu oferta versus la necesidad del consumidor, el mercado local al cual estás atendiendo. Y además vas ajustando tu propuesta de valor, ¿no? Nosotros hemos tenido ese manejo, ¿no? En México, en determinadas zonas, llevar producto, evaluar, para luego evaluar si es conveniente seguir con una operación spot o poner una planta, ¿no? Y eso lo hemos hecho de esa manera. Y otra manera es buscar ese socio estratégico perfecto que te asegure un volumen y te mitigue riesgo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que ya parte de tu volumen que vas a colocar en una planta pueda ser absorbido por un socio, ¿no? Porque ya te da una masa crítica, te absorbe gastos fijos y puedes explorar y crecer de la mano de este potencial socio, ¿no? Entonces, se me ocurre mencionar estas dos porque estas dos son algo que nosotros hemos utilizado a lo largo del tiempo, aunque siempre lo que hemos hecho es tratar de ajustar la propuesta de valor propia a cada mercado, ¿no? Eso tiene que pasar en todas las cosas que llevemos. Pero para mitigar los riesgos, para reducir y elevar las posibilidades de éxito es mercados de prueba, socios estratégicos, joint ventures, y eso nos va a poder ayudar a hacer nuestra travesía un poquito más fácil, ¿no? Decías, y lo mencionabas, mitigar riesgos. No sé si hay alguna experiencia, ya pasando al ámbito de real, digamos, de las experiencias que tanto a ti, César, como a ti, Hugo, ya en la operación fuera de Perú,
les ha tocado experimentar en términos de algo que haya sucedido y cómo lo han manejado, ¿no? Cómo han mitigado ese impacto. A ver, bueno, siempre yo creo que el tema de cadena de suministros es crítico, ¿no? O sea, si estás, digamos, siendo abastecido justamente por Asia en lo que es materia prima, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigas? Sobre todo, les pongo el ejemplo que nos pasó en la época de pandemia. Nosotros tenemos abastecimiento de más de 3 millones de galones de básicos. Y justamente en el mercado peruano había escasez de básicos, obviamente por la cadena de suministro. Se rompió la cadena de suministro en la época de pandemia y no había abastecimiento local de básicos. Si no hay abastecimiento local de básicos, con las 3 plantas de lubricantes que hay acá, no se pueden abastecer las industrias estratégicas como minería, manufactura, farmacéutica, que eran las estratégicas en pandemia. Entonces, nosotros, gracias a la planificación que tuvimos, compramos básicos para 3 a 5 meses. Y fuimos una de las 3 plantas, la única planta de las 3 plantas de lubricantes, fue la única planta que tenía básicos para abastecer el mercado. Y eso finalmente te hace reaccionar y abastecer lo que es minería, que es estratégico, de forma rápida y justo a tiempo, en momentos en los cuales realmente el cliente te necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigas riesgos? O sea, ahí viene la respuesta es, obviamente, teniendo siempre un stock de seguridad, por lo menos que cubra el lead time más un poquito más, ¿no? Y eso es básicamente, y también, obviamente, en el tema de cadena de suministro yo tengo que comprar los productos en el momento que estén justamente en el momento preciso para que no haya una reducción de precios en el mercado, ¿no? Y algo interesante que hacemos nosotros somos en términos de cadena de suministro importadores de papel, de bobinas de papel de fuera también. Y algo que hemos hecho es diversificar las geografías de nuestro sourcing, ¿no? Claro. O sea, ya no le compro solo a Estados Unidos, empiezo a comprar un poco a Estados Unidos, un poco a Europa, un poco a Brasil, para ver cómo precisamente si es que hay problemas con alguno de estos, cómo me cubro con los otros, ¿no? Entonces, por más de que los precios en algunos casos sean un poquito más caros en Brasil o en Europa, tengo que comprarle porque quiero estar seguro de que no me puedo quedar sin abastecimiento de papel. Claro. Y ahí hubo, no sé. Sí, yo quiero añadir, porque me venía a la cabeza un poco el COVID y cómo reaccionamos, porque creo que el riesgo del COVID y cómo reaccionamos, creo que a todos lo vivimos en carne propia, ¿no? Y parte importante tiene que ver también nuestra relación, y creo que hablamos con el tema de sostenibilidad, es el tema de cómo trabajamos con las comunidades donde están nuestras áreas de influencia. Eso es importantísimo. Porque en la medida que nosotros estamos en buenos términos, apoyamos a las comunidades que están en nuestro entorno, tenemos pues un círculo virtuoso de gente que nos apoya, de mano de obra o de talento de la región que nos puede ayudar. Entonces, creo que en la pandemia creo que todos supimos lo importante que era estar con las comunidades, trabajando de la mano, ayudándoles, llevándoles ayuda. Ahí nosotros nos apoyamos un poco por el corporativo, porque el corporativo lanzaron unas campañas espectaculares de apoyo y nosotros estuvimos ahí con el personal de las comunidades tratando de ayudar, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener como un check cuando estemos, digamos, explorando o yendo en otras geografías. Y el otro punto que también es importante es cómo nosotros, cuando nos internacionalizamos, participamos también en los gremios de cada uno de los países. Porque ahí es donde podemos trabajar en conjunto con otros actores de la industria, poder capear y mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, si estás en la cámaras de comercio, en las asociaciones de industria, siempre participar, porque creo que en conjunto, en industria se puede mitigar riesgos que pueden ser, sea el COVID, sea cualquier otra cosa, mejor que estando solos, ¿no? Claro. Y más aún, si estás de visitante. ¿No es cierto? Así que creo que eso es algo que deberíamos tomar en cuenta cuando estamos... Ahora, también un tema importante es diversificar, digamos, tu negocio a nivel regional e internacional. O sea, a más diversificado estés, digamos, a más extendido estés en el mercado internacional, diversificas y reduces el riesgo. ¿Por qué? Porque estás
estás en todos los mercados y puedes, digamos, si el mercado latinoamericano sufre problemas políticos, económicos, obviamente puedes compensar con el mercado de Asia, el mercado africano o cualquier otro mercado. O sea, yo creo que esa es una manera también de mitigar riesgos, ¿no? Sin duda, sin duda. Interesantísimo. De hecho, nos podemos quedar hablando toda la noche de la globalización y el tiempo ha volado. Para ir cerrando, tenía una última pregunta para los tres, ¿no? Y de repente vamos a ir en el mismo orden y empezamos con César. ¿Cómo es el futuro de la globalización? ¿Cómo es este? Y yo creo, como decía al principio, o sea, de hecho los mercados están yendo contracorriente, o sea, se están regionalizando, la globalización nos ha enseñado de que tenemos que trabajar, de hecho, hay una apertura de mercado importante, estamos conociendo los mercados, pero tenemos que ver que esos hubs que abastecías un mercado o 3 continentes o 4 continentes desde un hub, como decía, ¿no? Houston, Texas, ya no funciona. O sea, al día de hoy, el tema de cadena de suministro te dice que tienes que ser más regional y tienes que tener incluso segmentar a producto. O sea, dependiendo de la cadena de suministro, dependiendo de las fuentes de materia prima, qué tan cercanas estén de tu planta de producción, entonces tú tienes que ver la forma de cómo vas a regionalizar estos centros de abastecimiento y centros de producción. La otra manera también es los centros de distribución. O sea, tienes que diversificar y ampliar tus centros de distribución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, de hecho, lo que está pasando ahora es que en vez de globalizarlos y en vez de hacer clúster separados, ahora yo creo que esto definitivamente nos está enseñando que tenemos que proteger la cadena de suministro, proteger el tema industrial y el tema de producción a través de una focalización de los centros de producción. Juan Carlos. Totalmente de acuerdo con el tema de cadena de suministro, que lo que va a hacer es más que globalizar, desglobalizar o regionalizar, pero lo que sí veo algo imparable es el tema digital, ¿no? Creo que ese tema no hay vuelta atrás y eso solo va a seguir creciendo. Ya después cómo te suministras va a ser otro problema, pero todo el tema de la tecnología, la digitalización, va a seguir haciendo que esta globalización cultural, digital, haga que prácticamente seamos ciudadanos del mundo en un futuro, ¿no? Y que a través del celular podamos acceder a cosas que antes creíamos imposibles, ¿no? O sea, comprar en China, ¿no? Seguir con un tema de comercio electrónico mundial, cada vez más con plataformas digitales como Alibaba, como Amazon, que ya llega pues, incluso a muchos sitios. Va a hacer que empecemos a seguir creciendo en interacciones, en compras internacionales, en colaboración internacional, en movilidad laboral, por más de que tenga restricciones de permisos, cómo vamos a seguir trabajando remoto, ¿no? Entonces todo esto va a continuar. Esto ya creo que eso sí lo veo yo algo como que no va a parar, ¿no? Totalmente. Hugo. Yo sumaría a lo dicho, el tema, creo que lo han tocado, el tema de sostenibilidad y valor compartido. Creo que todas nuestras empresas van a tener futuro sostenible si incorporamos estos términos de sostenibilidad y compartir valor con todos nuestros stakeholders y con todas las comunidades. Lo que hemos hablado, ¿no? Liderazgo consciente. Nosotros, algunos estamos metidos en ese tema de liderazgo consciente, es cómo de verdad compartimos valor, tenemos un comercio justo, equidad, ¿no? Porque creo que eso es algo que ha venido y está para quedarse, ¿no? Así como viene la tecnología. Entonces, si es que en nuestras empresas no incorporamos ese chip de cómo generamos valor compartido para nuestros colaboradores, para nuestras comunidades, para nuestros clientes, para todos, creo que es algo importantísimo para que nuestra viabilidad de largo plazo esté vigente, ¿no? Entonces, yo creería que eso es algo que tenemos que hacerlo cada vez más consciente, no solamente que termine en un reporte de sostenibilidad, sino que hagamos acciones y compromisos para poder ir adelante con la sostenibilidad, y creo que eso nos puede augurar un futuro más promisorio, ¿no? Totalmente, totalmente, y me encanta cerrar con eso. Yo les agradezco un montón, me quedo aquí anotada algunas cosas que los tres han dicho, ¿no? La globalización no la para nadie, le podemos cambiar el nombre, hay algunos matices, representa un desafío
un desafío grande, sobre todo en temas de desigualdad que se pueden generar y creo que tenemos que ser conscientes. Pero llegó para quedarse. Hay un tema de digitalización, hay un tema de tecnología, trae mucha eficiencia, te abre mercados, te hace, yo creo que a nosotros como país incluso y como empresas, en todo caso peruanas, nos hace pensar en grande y pensar en más, ¿no? Porque te hace competir en un mercado con otras ligas, que lo decían ustedes. Te lleva a pensar en sostenibilidad, que creo que es una palabra que los tres han repetido, y algo que los tres también han mencionado de alguna forma u otra y que creo que no es menor, es el tema de cómo la globalización nos hace crear un mejor país, mejores empresas, un mejor país y una mejor sociedad, ¿no? Que creo que es con lo que nos tenemos que ir. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta sesión de CEO Forum y nada, los comprometo para seguir hablando de globalización y sobre todo de temas de sostenibilidad, que creo que es por donde debería continuar esta conversación.